Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer la crítica de una película que está en boca de todos hoy en día, que es Mank, lo último de David Fincher, ese director tan especial y que llevamos mucho tiempo esperando que volviera a las salas. No ha vuelto a las salas técnicamente hablando, porque ha sido más por una producción Netflix que de salas, aunque esta película también ha llegado a algunas privilegiadas zonas de, por ejemplo, España, con un puñado de salas, como quien dice, y que ahora pues está en Netflix y desde el pasado viernes, y que pues nos devuelve, como digo, a un director, yo creo, uno de los mejores directores de nuestro tiempo, como es David Fincher, un director que no deja indiferente a nadie, que tiene un estilo también propio, claro y marcado, para bien o para mal. Mucha gente no acaba de entrar en su tipo de cine, pero es, para mi gusto, uno de los mejores y también uno de mis favoritos, aunque es cierto, esta semana vamos a tener un ranking de sus películas, hay alguna que no me acaba de gustar o incluso no me gusta directamente, y esta Mank que nos trae pues a este director tan especial, aunque fuera un poquito del rol que más le ha hecho, para mi gusto, famoso, que es la del thriller, la de las películas de suspense o de terror psicológico, vamos a decir, más o menos así, con así en serie y demás. Ahí están Zodiac, Seven, por supuesto, su obra magna, pero también está El Club de la Lucha, está la película de Millennium, la primera película de Millennium, o Perdida, por ejemplo, que fue su último trabajo y que a mí me parece un película mayúsculo. Una película Mank que además está rodada en blanco y negro, además un blanco y negro que recuerda a ese blanco y negro, vamos a decir, sucio, pobre en muchos momentos de la época dorada de Hollywood, como la que se trata aquí, con la excusa de Ciudadano Kane, de la elaboración del guión de Ciudadano Kane, con Mank, que es Mankiewicz, el protagonista de la película. Curiosamente, un guión escrito por el padre de David Fincher, que intentó llevarlo a cabo, al parecer, en los 90 y que, pues, por algún motivo, pues no se llevó a cabo, y ahora sí ha podido ser, con la financiación, eso sí, de Netflix. Una película un poquito complicada, hay que reconocerlo, para llevar a salas en algunos sentidos, y que posiblemente, de haberse estrenado solamente en salas de una forma, vamos a decir, masiva, pues tampoco es que hubiera hecho una cosa tremenda, incluso yo creo que habiendo tenido una buena repercusión en los premios o los Oscars. Con mucho aire a homenaje al cine clásico, a ese cine de esa época, de esos 30 o 40, ya que la película va continuamente pasando del presente, entre comillas, del 40 y pocos, cuando Mankiewicz está convaleciente por un accidente de tráfico, intentando acabar el guión de Ciudadano Kane, con un Orson Welles que está un poco ahí al margen, pero que le llama cada 2x3 como un jefe complicado de sobrellevar, en plan, ¿cómo va el guión? ¿Cómo va el guión? ¿Cómo va el guión? De eso, al final de la película, se manchará las manos en el sentido de lo que pudo no hacer Orson Welles, con esa idea de que pues quizá no estuvo para nada en el guión, aunque compartiera el Oscar con este guionista. Una especie de persona de esa típico que no se calla la boca, que solo se mete en líos, no sigue mi consejo al final de los vídeos, y que no hace más que meterse en líos en todos los sentidos, y que por ello vamos a tener, mediante sobre todo flashbacks, bastantes flashbacks en toda la película, vamos a ir viendo que es un personaje que, digamos, no encaja en el Hollywood, vamos a decir, de grandes estudios, de callar y bajar la cabeza para tener el día de mañana un buen contrato o una buena película a tu cargo, en este caso, aunque sea como guionista, y que digamos que de poco a poco se va cerrando las puertas por hablar demasiado y demasiado claro, sin tapujos, y meterse en muchos líos y en muchos berenjenales, incluido un lío político importante que había por aquella época en unas elecciones de por medio, con un montaje que se ideó en ese momento a favor de uno de los candidatos, en este caso el republicano, y que, bueno, pues él no estará de acuerdo con esa especie de manipulación. Curiosamente, después de aquella época, todas las elecciones y todas las campañas electorales han tenido esa especie de leitmotiv, ¿no? Una campaña en la que gente habla a la cámara y dice: yo voy a votar por tal, porque no sé qué y porque no sé cuánto, aunque muchas veces son actores. Una película que, como digo, se mete mucho en esos temas, un poquito de tapadillo, ya que al principio del film no acaba de quedar muy claro cuál es el rumbo de la película, y ahí es, para mi gusto, el gran fallo de Mank. Ya lo habéis visto en la miniatura, que es obra maestra o soponcio. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha gente no va a entrar en la película, no le va a gustar Mank. Mucha gente que no sea muy cinéfila, y cuando digo muy cinéfila es muy cinéfila, que disfrute de los movimientos de cámara, que disfrute del montaje, que disfrute de las actuaciones, o que disfrute solamente de un plano contra plano o de la fotografía aquí o allá, no va a entrar en la película fácilmente, porque la historia es muy lenta en muchos sentidos. El comienzo de la película es muy lento y, sobre todo, no tiene un rumbo claro. Eso de no tener un rumbo claro
en un viaje, en este caso en una película, lo complica mucho para el gran público, porque no tienes nada a lo que agarrarte para decir, a ver, ¿qué me están contando y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de la película? ¿Cuál es el objetivo del protagonista? Su visión, su aventura para que nos involucremos con la historia y lleguemos a interesarnos por el protagonista y por lo que ocurre a su alrededor. Durante por lo menos 40-45 minutos no sabes muy bien qué te están contando, aparte de enseñarte ese mundo y enseñarte un poco cómo se mueve o quién es Mankiewicz. Para no ser una película demasiado larga, 2 horas y 10 más o menos, sorprende que tarde tanto en coger un rumbo claro, y eso despista, y tengo que decir que hay momentos de la película que son algo aburridos. Algo, por no decir incluso muy aburridos, en el sentido de que pase algo. ¿A dónde nos quiere llevar el director? ¿Por qué no hay un rumbo claro? ¿Qué tiene que pasar o qué puede pasar o qué no puede pasar? Y eso es un poquito confuso en la película y se hace difícil de llevar. Es cierto que eso en la filmografía de David Fincher, en muchas de sus películas, por ejemplo en La Red Social, sobre todo se ve mucho en el caso de Benjamin Button y también en Zodiac o incluso en Perdida, hay muchos fragmentos de sus películas que son, digamos, un poco zona llana, ¿no? Meseta absoluta en el que no hay ningún tipo de orientación clara de hacia dónde va la película, y eso despista y hace que la gente no acabe de entrar en muchas de sus películas o directamente le aburran. Yo sé que mucha gente, pues por ejemplo, no soporta Perdida o no soporta La Red Social. Yo esta semana, como digo, haré un top y hablaré un poquito de cada película y hablando un poquito de por qué me gusta o no me gusta, o me gustan más o me gustan menos determinados títulos. Pero aquí no tiene nada que ver con ese cine que a mí es el que más me gusta, de Fincher, de suspense, de no terror, pero sí de thriller, de asesino en serie, que para mi gusto es el sello que más ha dado al cine actual, ¿no? Más le ha hecho conocido, famoso, incluso reputado entre los espectadores de cine. Y eso, para mi gusto, pues cojea a la hora de, digamos, entrar en una película de David Fincher. No es una película al uso de David Fincher, aunque la ha tocado bastantes palos, y eso puede hacer que mucha gente no comulgue con la película. Pero, digamos, estrictamente cinematográfico, es una película que en muchos sentidos es hasta brillante. La fotografía es maravillosa, es una fotografía muy a lo Ciudadano Kane, muy recordando esos tiempos dorados donde la fotografía en blanco y negro lucía de una forma increíble. Incluso hay un momento de homenaje prácticamente a ese tipo de cine en cuanto al montaje, ¿no? En cuanto a los fundidos de planos unos con otros y ponerlos unos sobre otros en un momento dado, en las elecciones en las que se está viendo quién va a ganar, quién no va a ganar, que recuerda muchísimo a ese tipo de cine, como por ejemplo el de Ciudadano Kane. Hay que decir que una cosa que sí que he visto mucha gente que lo pregunta es: ¿hace falta ver Ciudadano Kane o tener fresca Ciudadano Kane para disfrutar esta película? No, para nada, o sea, no hace falta. Lo de Ciudadano Kane al final es una especie de excusa que te ponen en la película para, primero, inmiscuirte un poquito en este personaje y en todo lo que ocurre en el cine de aquella época. Es más, no deja de ser una especie de denuncia un poco al Star System, a la forma de trabajar de Hollywood, tanto clásico como ahora. Lanza mucha mierda, por así decirlo, a ese Hollywood clásico y dorado, y por extensión, como digo, al de ahora. Es decir, tú ves la temática principal de la película y aunque sea de los 40 o de los 30-40, perfectamente sería extensible a los tiempos de ahora y que corren en todos los sentidos, incluso en el político. La denuncia política que hay en la película es muy considerable. Ahí estábamos un poco con la preguerra, Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, el presente que se narra en la película de los 40 y pocos están en plena Segunda Guerra Mundial, pero los flashbacks son del 32, 33, 34, cuando digamos que se denuncia un poco la falta, por ejemplo, de actuación de los Estados Unidos respecto a Hitler, que se le toma pues como un tipo chiflado, un tipo que, en fin, no sabe ni lo que dice, y que, a ver, el pueblo alemán es un pueblo sabio y sabrá desterrarle, pero luego ocurrió lo que ocurrió. Es una crítica muy ácida a esos tiempos, que está muy bien llevada, porque no deja de ser curioso que prácticamente todo el mundo va a su bola y Mank es el único que pone un poco de cordura dentro de su locura, dentro de su rebeldía, para denunciar eso que está ocurriendo y que, digamos, también está pasando en esa época en el tema de la política, y cómo Hollywood de alguna forma está ligado a la política, o la política se acerca a Hollywood para que por parte de algún estudio o algún gran productor les ayude con la campaña y demás, y de alguna forma vendan el discurso. Una forma muy interesante que, como suele ocurrir en las grandes películas, está un poquito tapadillo, un poco de excusa. Bueno, vamos a contar la historia de Mankiewicz, vamos a contar la historia de cómo elaboró el guión de Ciudadano Kane, y por tapadillo enseñamos ese otro discurso, porque realmente, como digo, lo del guión es totalmente excusa. De hecho, pues no hay un protagonismo de la elaboración misma del guión, ni de esa relación que podía haber con el bueno de Orson Welles hasta la parte final. En la parte final ya sí que se ve que Orson Welles, pues hombre, era el niño mimado, era el prodigio que estaba por llegar, pero digamos que
en cuanto a personalidad, pues no era el tipo más afable del mundo, pero aún así, bueno, pues luego consiguió lo que consiguió. Por tanto, la pregunta de ¿me ha gustado o no me ha gustado? Es complicada, porque es una película que en cuanto a historia, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a fascinación de la historia, de entrar y de estar con los nervios y tal y cual, que ya sí que ha conseguido en muchas películas de David Fincher, esta no lo tiene, para nada. Pero la parte final es muy brillante, por ejemplo. Hay momentos que sí, que a mí se me hicieron algo largos, algo pesados, algo densos, que dices, Fincher, dame más ritmo, dame más interés, dame más cosas, dame más. Aparte de que la fotografía, aparte de que está muy brillante, la vi muy fría. Es cierto que el cine de Fincher es muy frío en general, conecta muy poco con un lado cálido del protagonista, prácticamente en todas sus películas, hasta las que tienen una temática un poquito más cercana, un poquito más, yo que sé, no acaba de tener ese calor que se le puede ver a muchos otros directores. Ese tipo de cine, el frío, el distante, que podemos también extrapolar, por ejemplo, a gente como Nolan o Shyamalan, evidentemente es un cine que se aparta, digamos, de lo convencional o de lo más comercial. Pero es un cine que, de alguna forma, tiene ese sello propio que le ha hecho muy bien al cineasta y a sus películas. Pero, como digo, la falta de rumbo en muchos momentos de la historia, especialmente en el primer tercio, más o menos podemos decir, hace que sea un poquito complicado de entrar en ella. Y cuando vas entrando en la historia, porque empieza a haber un rumbo más claro, ya está muy avanzada. Con lo cual, yo sé que mucha gente, estoy convencido, se va a perder interés por la película, por la historia, porque más allá de lo bonito que está en cuanto a fotografía o en cuanto a actuación, que Gary Oldman está bastante bien, aunque tengo que decir que yo me esperaba algo más brillante. Yo he visto mucha locura en torno a Gary Oldman. ¡Ay, Gary Oldman se sale! ¡Gary Oldman se sale! Está bien, pero no es una cosa que digas, acabo de ver la actuación del año, sí o sí o sí, que nadie me lo discuta. Es una actuación que está muy bien, tiene nominación al Oscar casi garantizada, pero bueno, como este año tampoco es que haya nada del otro mundo, pues posiblemente puede llevarse el Oscar, pero tampoco es una interpretación que me haya deslumbrado o que me haya conmovido. También es cierto que es un papel complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? De luego, a los amantes del cine clásico les va a encantar porque hay mucha presencia del cine clásico. Es un poco lo que le pasó a Tarantino con la última película de Once Upon a Time in Hollywood, la cosa esa de Hollywood, que él, evidentemente, homenajeaba otra época del cine, del Hollywood clásico, otra época más moderna, pero que destilaba mucho gusto por esa época y a los amantes de esa época del cine les encantó. Pero aquí es otra época un poquito más antigua, pues habla, por ejemplo, de los hermanos Marx y cosas así, que molan mucho. Y también, pues, un poquito de esa introhistoria que estaría dentro del cine, esa metacine que podríamos encontrar en muchas películas que, de alguna forma, está ambientada en ese Hollywood. Esa parte, de luego, de lo más resultante de la película. Una cosa que no me gustó, aunque este lo que tiene su justificación perfectamente plausible, es la banda sonora. Se me hizo muy pesada. Hay un momento de la película donde no para de sonar y no para de sonar de fondo, y dices que apaguen ya la trompeta esa del jazz que me está poniendo los oídos, que ya no puedo con ella, que se quede un poquito en silencio y que oigamos el diálogo. Es que como que puede parecer que da dinamismo a la historia, pero para mi gusto es molesta, se me hace molesta, no la música en sí, el tipo de música, sino que esté todo el rato sonando. Me recordó mucho a Magnolia, que hay un momento de la película que no para de sonar, y dice, joder, dame un respiro. Y luego ya cuando pasen cosas, méteme otra vez la música. Pero es un poco una música de adorno. Entiendo también que puede ser una banda sonora parecida a lo que podía haber en esos años en el cine y que homenajea a esas músicas de esos años en los cines, pero como que a mí se me hizo más estorbo que otra cosa en la gran mayoría del metraje, porque es que no para de sonar y se me hace muy cansina. Son puntitos que son detalles pequeños, pero que para mi gusto bajan la nota de la película. Yo no creo que sea ni obra maestra, ni obra magnífica, ni lo mejor del año, ni la mejor película que he visto en mucho tiempo, ni desde luego, para mi gusto, lo mejor de Fincher. Es lo mejor de Fincher en muchas cosas, claro que sí, es una madurez de dirección muy importante, se le nota. Aquí yo creo que Fincher ha disfrutado, además tiene la sensación uno de que, como suele ocurrir con Netflix en este tipo de directores, ha dicho, haz lo que quieras. Eres David Fincher, haz lo que quieras. Lo que te salga de las narices. Y Fincher ha tenido libertad, y cuando un director tiene libertad puede ser un poquito negativo a ratos, pero se le ve esa especie de exprimir la mandarina del talento que tiene dentro a la hora de fotografía, a la hora de planos, a la hora de escenas de montaje, que evidentemente se nota que el director ha disfrutado y cinematográficamente hablando es una película intachable en ningún sentido, pero le cogea la historia, le cogea el interés por el personaje incluso, aunque el personaje cae simpático, pero como que la falta de rumbo, la falta de ritmo en muchos sentidos hace que la película sea algo tostón a ratos
Y yo estoy convencido que mucha gente no va a entrar en la historia. No va a entrar en la historia y no le va a gustar porque sí, mucho, no sé qué, no sé cuánto, pero a mí no me ha dicho nada. Y eso es algo que a mucha gente, a mucho público le va a ocurrir. Así que yo le voy a poner una nota un poco discreta para lo que estoy viendo. Por eso, porque me hubiera gustado más ritmo. Yo me esperaba el Fincher más enérgico en muchos sentidos. Una historia que te apasione desde el primer momento y te enganche y que te meta, como me pasó hace muy poquitos días con El juicio de los 7 de Chicago. Pues aquí no lo he encontrado, y eso para mi gusto es un fallo importante, y para mi gusto le tiene que restar algún punto. Pero eso no resta la calidad de la película o la calidad de lo cinematográfico de la película, que es inmensa. Así que, como el equilibrio ahí es complicado, le voy a poner un 7,5, que es una nota que yo sé que más de uno está diciendo: ¡madre mía, Frank McClincy, acabas de cometer pecado mortal! Estoy todo el día con pecados mortales aquí y allá, y hablo mal de Tarantino, así que yo estoy ya de vuelta a todo. Pero con la explicación que he dicho, y que además tengo la sensación de que cuando vuelva a ver la película me va a gustar más. Voy a entrar un poco más en ella porque, claro, ya te sabes a lo que te vas a enfrentar, te sabes a que el ritmo de la película es tal y tal. No he visto críticas de compañeros, no he visto tampoco el tráiler de hace muchísimo tiempo, cuando salió. Por tanto, no sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar y he querido ir un poquito más a ciegas y, pues eso, aquí he echado en falta cosas que para mi gusto deberían estar en una película que, bueno, pues me apasione de verdad y me llene y le pueda poner una notaza mucho más alta que un 7,5. Así que encantado de saber vuestra opinión, como siempre. Estos son opiniones, estos son gustos, estos son cosas subjetivas. Yo da la mía, he explicado mis motivos por no ponerle un 10 ni cosas así, y por supuesto respeto por completo a la gente que le ha puesto una nota tremenda, porque tiene cosas para ponerle notas muy altas, y también entenderé muy bien a la gente que le pueda poner notas muy bajas o que diga aquello de que a mí me ha aburrido, a mí no me ha gustado y a mí me ha parecido un tostón, porque creo que sí, que también es su vertiente, es bastante comprensible. Así que, como siempre, encantado de saberlo, de leer vuestros comentarios y, por supuesto, para Fresando Robocop, no os metáis en líos.